Es un podcast. buen punto. El efecto espejo, ¿cachai? O lo que nosotros llamamos el efecto espejo, bueno, lo que mencionó Carl Jung dentro de lo que es el tema de la psicología o los siete del subconsciente. El efecto espejo explica o consta de que todo lo que me molesta dentro de la reacción o la actitud de la otra persona, ¿cachai? O lo que él haga, de cierta forma, tengo que trabajarlo yo de forma interna. Eso es el efecto Algo. espejo. O sea, si yo veo que la otra persona me molesta quizás su actitud, su reacción, su forma de ser, o quizá el que diga algo, o que como ese típica me molesta de presencia, es porque hay algo que tienes que trabajar tú contigo mismo. No es que la otra persona sea quizás de una manera en la cual para ti sea errónea, porque el error está dentro de ti. Por eso volvemos a separar directamente lo que dijo el Croque al principio, que es justicia. La justicia parte desde lo que para mí es justo, pero también separa lo que es justo para la otra persona. Es lo que siempre he dicho yo cuando hablamos de, no sé, interpretar un 6 y un 9. Yo puedo ver un 6, tú puedes ver un 9. Y ambas dos versiones son válidas. El tema es por qué a ti te remece o te remueve que la otra persona sea así y te molesta. Y eso efectivamente es una ley del espejo. Ah, ya, ya, ya. Ya. Donde tú tienes que ver reflejado todo lo otro y trabajarlo en ti, preguntarte a ti mismo, ¿por qué esta actitud de esta persona me molesta a mí? Sabiendo que la otra persona lo hace quizás de forma innata, porque su personalidad es así, ¿por qué te ¿Mm? lleva a esa consecuencia contigo? Y es un punto súper importante. Por eso, volviendo al tema principal o al inicio, ¿por qué yo me tengo que sentir aludido por las acciones de las otras personas, sabiendo que puedan hablar mal de uno, o sabiendo que digan cosas? O sea, lo que le pertenece a él es de él, lo que me pertenece a mí, y mi forma de actuar o reaccionar es mía. Yo tengo ese poder y ese control. Yo tengo el poder y el control de la forma interna de cómo yo voy a actuar y cómo sentir, pero el factor externo es cíclico. Eso es impredecible. Eso tú no lo manejas, ¿cachai? Otra de las leyes del espejo, que son súper importantes también que te habla, aquí vamos nuevamente a eso. Mira, si la otra persona dice o hace cosas en base a su crítica y a mí no me afecta, es porque no me pertenece a mí y le pertenece a la otra persona. Por ende yo no puedo, ¿cachai? Tomarme del otro porque simplemente yo acepté y entendí que le pertenece a esa persona y no me interesa. ¿Se entiende? Pero si yo me siento aludido, molesto por eso, es porque lo tengo que trabajar yo de forma personal, conmigo mismo, en base a lo que es la ley del espejo. Y otra cosa importante de la ley del espejo también, porque también tiene cosas positivas, otra cosa súper importante en la ley del espejo, porque no todo es negativo, ¿cachai? No todo es malo. El tema de que lo que yo considero que es positivo y bueno de la otra persona, ¿cachai? Lo que yo considero que la otra persona, lo que me gusta de la otra persona, es algo que también me pertenece a mí. Y tengo que yo reconocerlo y potenciarlo conmigo mismo. O sea, un ejemplo, pucha, me gusta cómo habla esa persona, o me gusta lo inteligente que, me gusta cómo se viste, o me gusta lo que hace. Es algo que también pertenece en ti. Y tú lo reconoces en otro porque no te quieres dar el valor suficiente contigo para trabajar en eso. Porque lamentablemente el ser humano siempre es de mecanismos de defensa, de evasión y de no querer reconocerse estas situaciones. Pero una vez que trabajamos de forma interna con nosotros, podemos conocernos mucho más. Y ahí entendemos que el factor externo, de cierta manera, no nos va a afectar. Y lo que sea, lo que pase, lo que suceda, da igual. Porque lo que importa es el control que yo tengo de mi persona, y de qué hacer con ese sentir. Y ese es el punto, ¿cachai? Mira lo que dice abajo. Saludos, amigos, y a todos los presentes. Saludos, soy un amor. Gracias por unirte, amigazo. Un abrazo. Dice, el error es querer cambiar a los demás y no aceptarlos. De nosotros depende si nos influye, dice la Natalia. Decía abajo la Natalia que el ser humano le cuesta entender que todos somos libres de accionar y decidir conscientemente. En base a todas estas opiniones que hemos dado, mi pregunta es, ¿qué cosa a usted le ha afectado o ha detonado alguna cosa en su vida que consideran, como dijo Coque, que es injusta, que dependa de otra persona y no dependa de uno? A mí, en forma particular, no sé, que hago asesoría, capacitaciones. O sea, cada uno obviamente es libre de decidir de forma autónoma sus acciones, ¿cachai? Pero es lo mismo, como quizás hasta un amigo, oye, no sé, haz tal cosa, ¿y qué hace uno? Me incluyo, todo lo contrario. Así es la vida, ¿cachai? Pero cuando uno invierte tiempo y te preguntan algo y uno escucha de forma, no sé, asertiva, qué sé yo, y después como que ya listo y como que nada de lo que uno dice como que te hizo mella, quizás, eso a mí como que me afecta. Después se me olvidó obviamente, y el día del puta, nunca más como que haría lo mismo, perder tiempo en ese sentido. Así que Claro. ¿Por qué nosotros caemos lamentablemente en el juego de sentirnos aludidos por lo que le pertenece al otro y nos descontrola de forma emocional? O sea, ¿por qué uno no aprende a filtrar directamente lo que son sus emociones y entender que el factor externo depende de lo que él actúe de forma cíclica o impredecible? Y eso no debería importarte a ti. Celos, dice la Chili. Quizás sí, los celos también puede ser un punto en el cual
hay que entender que uno como ser humano, si hace un trabajo constante consigo mismo, de forma el chili. Ah, perdón, chili, el chili. Amigazo, bro. Si quieres, súbalo más amigo, para que pueda comentar también. Aquí somos amigues. Dicen que por ahí que la impresión de otros no nos define. Exacto, pues Marcela, efectivamente, pero todos caen lamentablemente en ese mal juego de que lo que haga el otro, lo que diga el otro, si puede ser hasta incluso hablar mal de ti o generar quizá algún tema que te descontrola a ti o te saque de contexto, te afecte. Se van. Por eso volvemos nuevamente al mismo punto, a mi centro. Yo manejo lo que controlo, yo manejo lo que yo digo y yo no me presto o me presto para ciertas situaciones que se escapan de mí. Ese es el punto, ¿cachai? Chile, ¿alguna opinión, amigazo? ¿Kikita, usted quiere opinar algo, amiga? Hola chiquillos, buenas noches, ¿todo bien? Acá, bien, mi hermanazo, estamos hablando de ese tema. Mira, dicho así fácil, lo que uno no puede controlar no tiene por qué afectarte, weón. Exacto, exacto. Dicho eso, hay cosas que te generan, ira, rabia, envidia, celos, pero si no, pero si te controlan, fuiste bueno, weón. Dicho lisa y llanamente. Claramente. Ahora, si te cambian la vida o te afectan en modo personal, yo creo que igual hay que tomar acciones decisiones. Pero en este caso, ¿qué acciones o decisiones podrías tomar tú si sientes que algo te está afectando a la otra persona? Que sabes Alejarse, que... Eso, alejarse pues, puto, mira, alejarse eso o es un excelente dialogarlo, punto. alejarse o dialogarlo Eh, o confrontar tu posición frente a la otra persona con respeto y empatía, po. Porque de repente hay Mira lo que cosas dice, que hay, mira, Marcela dice abajo la inteligencia emocional que nos da la madurez. Efectivamente, o sea, de repente, mira, yo tengo muy pegada una frase que pero, a veces dice, hay que perder para ganar. A veces tienes que pero, perder para ganar. Y eso sí, significa, como dices tú, alejarte, no confrontar, no darle más vuelta a una situación, porque ¿para qué? Al final te estás desgastando más ser más que estás haciendo un bien, inteligente. ¿cachai? Mira, ¿sabes qué? Yo creo, mira, yo me acuerdo cuando yo era de la enseñanza media o la enseñanza básica, que yo tenía mucho bullying. Me recuerdo yo, por mi apellido, por mi porte, porque yo soy chica, yo soy bajita, y mi apellido es Toro. Me recuerdo que los antiguos te huellaban por el apellido, pero no era porque era el toro. De repente decían, toro, y te hacían así como que hacían así como una señal de hacer toro con una pañoleta y todo eso. Pero de verdad que no es nada comparado como en mi trabajo de grande, de adulta, cuando te huellaban por el apellido o por el porte. Yo tengo ahora voy a cumplir este año 45 años. Y en mi trabajo me han hecho bullying más que antes cuando iba en la enseñanza media. O sea, yo digo, ¿qué les pasa a estas personas tan grandes, tan adultas, de más de 40 años todas, y te hacen más bullying que cuando tú ibas a la enseñanza media? ¿En serio? Pero, Digo, ¿qué les Jenny, en base a lo que pasa? estamos hablando, en Pero base a lo que eso, estamos hablando, ¿qué tiene que ver directamente? Es que por eso te digo, te estoy diciendo el afrontar lo que te están haciendo las demás gente, adulta, grande, pensante, personas grandes, pensante. ya, es que ahí está. Si, puta, es que voy a intentar conectar lo que usted está diciendo ahora con el tema que estamos hablando. ¿Por qué a usted, hoy en día, que es una adulta, como usted comenta, que usted esté consciente de todo, por qué tendría que llegar a afectarle esa decisión del resto que es fijarse en una cosa tan banal como el apellido de usted? ¿Por qué tendría que afectarle esa decisión? El ¿Por qué tendría que corazón no afectarle es esas solamente el palabras? apellido, es el porte, es tu Es contextura que, Jenny, física. mire, Jenny, yo he visto que ha hecho muchos eh, eh, ejemplos personales. Yo le voy a hacer un ejemplo súper corto mío. ¿Mm? Yo también sufrí de bullying y a mí me llegaron a decir que mi mamá murió porque no quería estar conmigo. Pero quedó en mí, en decir, estos chicos
primero, no sabe de lo que hablan, y segundo, ¿por qué me tiene que afectar lo que dicen? Si ellos no están inmersos en mi vida y yo tampoco me voy a calentar la cabeza, porque si yo respondo o yo le presto oído a eso, o yo intento cambiarlo, la decisión de ellos va a seguir hueándome a mí. Entonces, ¿para qué no perder el tiempo? ¿Para qué inmiscuirse dentro de decisiones que no son suyas? Decisiones que, por mucho de que usted quiera intentar cambiarlas, no van a cambiar. Mm, ¿Para qué hacer eso? sí. Pero Voy a si leer, tu voy a leer el tu comentario abajo. colega Dale, te pega, obvio que te afecta. Es que no debería. El punto Porque en un tema laboral, en un Yo tema laboral uno y tiene que ya entender estás que es ahí, solamente algo laboral y uno va por su trabajo, ¿cachai? Exacto. No sé, pues si tú llevas relaciones personales con personas, netamente por un ámbito de trabajo como tal, ¿cierto? Cuando ya lo haces como más emocional, ahí es donde está el choque que dices tú, porque efectivamente sí te afecta. Mira, voy a leer los comentarios abajo. Natalia dice, somos solo nosotros responsables de si nos afectan las acciones conscientes del resto. Dice la Marcela, hay peleas que no vale la pena dar. Efectivamente. Eso dije yo. Dice más abajo, Efectivamente, sí. la sociedad está cada vez más cruel, dice Lorena. Perder el tiempo en convencer a otro de lo que tú eres realmente no es sano, efectivamente. No todos somos iguales, dice Lorena. No todos reaccionamos de la misma forma. Las mujeres somos más Bueno, emocionales por naturaleza, dice Marcela. Estamos todos de acuerdo hay tantas aristas distintas, de verdad, entonces es difícil. ¿Cachai? Cuando el bullying Y en que la mira, pega, después de cuando el definición, bullying en la pega, lamentablemente, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que convivir, y hay situaciones que uno no se puede desligar como cortando relación, ¿cachai? Porque de una u otra manera igual las ves todos los días, sientes esa energía mala frente a tu persona, ¿cachai? Entonces, exacto. ahí hay un punto igual, o sea, uno se tiene que hacer valer. Ahora la pregunta es, ¿cómo te haces valer? La dejo ahí. ya mira, eso es un buen punto de desarrollo. Dale, dale, Tiene Coque. razón ¿Levantaste él, la manito? tiene mucha razón él. Sí, no, yo, mira, quizás haciendo como un raconto, un flashback a de hecho cuando recién llegué, yo no me considero un santo ni nada, esa es la verdad. Y entro acá, como le dije, a divertirme, a tirar la talla, qué sé yo, jamás amargarme, si algo me voy, y si digo algo y no le gusta y me bajan, puta, oye que me afecta. Pero sí considero que hablar en buena lid, en buena onda, con altura de miras, como dice acá, eh, bajo ese concepto, bacán. ¿Cachai? Yo me quedo con eso. Si alguien después puede opinar algo distinto mío, puta, yo en mi conciencia me acuesto tranquilo en mi camita, bacán, duermo ¿Mm? perfecto quizás, ¿cachai? Pero a mí nadie me va a arrebatar el sentido de que yo traté de actuar bien, ¿cachai? En la medida de lo posible, independiente de que haya acciones que uno no puede, ¿cómo se llama? Manejar, ¿cachai? Porque no pasan por uno, ¿cachai? Entonces eso, lo principal es quedarse tranquilo con uno mismo, sabiendo que hizo el bien, o al menos aportar algo positivo, jamás cagarse a alguien, como digo, nunca yo me acuesto todito, digo, hoy, weón, me hice pico hasta weón, a quien sea, eh, voy a decir, así que no, jamás, ¿cachai? A eso me refiero. Mira, lo que dice abajo Lorena, dice, cada ser es individual, no todos emocionalmente están bien. Efectivamente, por eso estamos hablando sobre este tema. Dice la Marcela, debemos aprender trabajando con nuestros propios fantasmas. Tu vivencia no es la misma de otro, dice Lorena. Dice más abajo, Lucero dame maní. Tienes razón, pero simplemente el bullying es porque la otra persona refleja sus inseguridades. Buen punto ese, muy buen punto. Dice, No, objetivamente debemos manejar las impresiones de otros para que no se vuelvan dañinas. Mientras más reflejas tus no. problemas en los demás, más atacas sin pensar el daño que causa. Me puse a leer la ley del espejo. Sí, que la habíamos mencionado anteriormente. Mira, para la gente que nos ve, estamos hablando sobre la ley del espejo, que efectivamente tiene tres... Vaya a subir, Vivi, qué bacán, weón. Hola, Vivi. Tiene tres consecuencias. La ley del espejo es lo que me afecta en otras personas, sea una actitud, una acción, el cómo mira, el lo que hace, lo que dice. Si me molesta a mí, lo tengo que yo trabajar conmigo. Exacto. Sí, ahora, si Ya, la ya, otra ya, persona ya. hace cosas, dice cosas las cuales a mí no me genera nada, acepto y comprendo que le pertenece a esa persona. Y otro punto súper importante de la ley de espejo, si yo encuentro admiración, o encuentro que la otra persona tiene un buen desplante, es inteligente, se viste bien, o hace esas cosas,
son situaciones que también yo tengo que validar conmigo y aceptarlas en mí y considerarlas. Y empezar a trabajarlas de una manera proactiva. Desde ese punto, ¿cachai? Por eso la ley del espejo es eso, es entender y reconocer que todo factor externo o todo lo que no sea manejable por mí mismo, dentro de lo que es mi ser, que mi ser es mis emociones, mi estado anímico, es como yo pienso, lo que yo filtro al hablar alguna situación, alguna cosa, lo maneje yo conmigo mismo, yo ser mediático conmigo. Lo que es el factor externo es cíclico y es impredecible, ya hay cualquiera puede decir algo en contra tuya, puede hablar mal, puede generar esto, otro, bueno, da igual. Lo importante aquí es cómo tú manejas eso y que no te haga sentir o te haga una... te remueva, ¿cachai? O te saque de tu centro normal que es tu estabilidad emocional. Y ese es un Puedo, tema que nosotros lamentablemente no trabajamos puedo, mucho. puedo, puedo, Porque quizás puedo, como dijo Chili, puedo hablar, no, es que puedo hablar algo así como súper, bueno, dígame. no sé, mediocre, para los que quieran nombrar mediocre, sí. No estoy Yo de soy acuerdo en una ser buena, puede decir que pueda ser una buena mediocre. Primera instancia, primero entré en ferrocarriles del Estado, haciendo práctica. Después me dijeron que yo iba a quedar a cargo de las niñas que entraban a práctica. Entonces tenía como un pequeño liderazgo, pero yo era diagnosticada como mediocre. ¿Por qué? Porque nombraba a las niñas que venían más de abajo hacia arriba. Yo decía, pero esta niña tiene ámbito para hacer, para seguir adelante. ¿Ya? Y seguían adelante, después las niñas fueron jefas y todas las cosas. Después seguí adelante. Después, lamentablemente, me tuve que cambiar y fui jefa de un café con piernas. Y seguí haciendo lo mismo, po. Esta niña tiene liderazgo para hacer esto. Entonces, la gente a ti te miraba mal, porque miraba ya a niñas muy de abajo para niñas de arriba. Entonces, la Eli, gente, la considero gente, que la todo lo que gente, estamos hablando, Ah, dentro estamos de lo que perdiendo el comentas tema de tú, nuevo, yo creo. O sea, es sorry. netamente que te estás perdiendo porque estamos hablando de todo lo contrario que dices tú. De dejarse, mira, si tú no controlas el factor externo te come. Y pasan situaciones como esta. De que a mí me dijeron, de que esto otro. Bueno, mira, la gran importancia de lo que es quizás la autoestima, el amor propio, es saber lo que tú vales contigo mismo. Y en base a eso, trabajar y construirte para ser mejor persona. El resto es todo cíclico. Lorena, ¿cómo estáis? Quiero escucharte a ti porque tú decías que estabas en desacuerdo. La escucho, amiga. ¿Qué tal? Buenas noches. No, es que alguien Patrick, dijo algo y yo le puse, estoy en desacuerdo, Ah, ya, parece ya. que fue, es que ya ni recuerdo qué fue porque, bueno, yo soy amiga ahí de Coque, a Coque lo conozco, Digo somos que amiguis. a la pinta, el hombre. Hoy lo que alcancé a captar, que la gente, no sé, alguien dijo por ahí, no, es que si tú no, como si la persona es, lo que dije yo que no estaba segura, es como que la persona, dijo alguien ahí que te ve débil, que por eso, o sea, abusan de la persona y le hacen bullying cuando te ven débil. Eh, no estoy totalmente de acuerdo, pero sí hay, ¿cómo se llama? Personalidades que son más retraídas. Entonces ahí es donde no es que la persona sea débil, sino que es menos, a ver, hoy no sé cómo usar la son palabra, que estoy más acá y se me olvidan las palabras también. Es que yo vivo en Sydney. predispuesta. Claro, sí, se me olvidan las palabras. Pero yo voy al hecho que también, pues todos tenemos diferentes, ¿cómo se llama esto? Vivencias, experiencias, y por eso uno no puede hablar por el otro. Hay gente que tiene que tomar así como psicólogos, psiquiatras para sacar traumas que vienen desde niña o porque generalmente estos traumas vienen de la infancia, el que sea. Entonces eso te afecta después en tu crecimiento, ¿cachai? Hay gente que, por ejemplo, yo a Lore, veces pero digo, oh, ¿y Juan por se qué está la dando por la gente pura se cacha deja abajo. afectar? Claro, se deja afectar por cosas que le dicen en las redes sociales. Hay gente que, como dicen, se ha desvivido por eso. Y dice, pero si es gente que ni siquiera yo conozco o a lo mejor nunca la voy a conocer. Pero sí le afecta, pues, claro, porque
algo en ellos, hay algo en su salud mental. No estoy diciendo que son locos ni nada, sino que todos tenemos alguna deficiencia en la salud Saludos, mental. Patito. No sé cómo se dice, pero podemos tener algún problema y eso nos afecta. Cualquier cosa que te digas, tú conozcas a la persona o no. Entonces dice, pero ¿por qué te importa? Porque la persona emocionalmente no está bien, pues por eso le afecta. Por ejemplo, a mí lo que me digan me resbala, pero no todos estamos en esa posición. No Mira, sé si voy a se me leer un poquito los entendió todo lo que comentarios. dije. Mira, voy a leer un poquito los comentarios, después el Pedro iba a agotar algo. Dice acá, Cherry Curi, dice, en resumen, mediar entre el niño interior y el exterior sin causar daño para las dos partes. Efectivamente, es mantener tu centro normalizado. En base a lo que decía Lorena, súper importante comprender que lo que es el temperamento es genético. El temperamento es heredado de lo que es tu padre y tu madre, y tu carácter es el que forjas en base a lo que es lo social, ¿cachai? En base a procesos, vivencia, y eso te va forjando quizá ciertos modos, ¿cachai? Defensivos de cómo actuar en ciertas situaciones. Que efectivamente Sí, pues, tu tiene que ver carácter, mucho con lo sí. que es el niño interior. El niño interior, el niño luso, el niño sombra que le llamamos. Que eso depende o radica directamente en los padres, que nuevamente es lo mismo que explica Carl Jung, que efectivamente cuando a ti te dan mucho amor, tú generas lo que es un apego emocional. Cuando a ti no te dan mucho amor, apegas lo que es, genera un apego evitativo. Y cuando juegan con tus emociones de repente decirte que estás haciendo las cosas bien y después, no, que eso está súper mal, genera un apego medio distorsionado con lo tuyo. Que eso efectivamente después afecta y repercute en lo que eres tú de adulto o de adolescente. Dice Es más abajo verdad. acá. Dice, tengo mala señal, dice la Lorena. Ah, ya, pero ya suyo ya. Dice, gracias por seguirme, Juan. Es importante señalar que desde la infancia se arrastran fantasmas hasta que se logra superar. Exacto, Marcela dice. Saludos, Patito Kaiser, ¿cómo está, hermanazo? Un abrazo. Dice, personalmente conseguí superarlo con una terapia de regresión consciente. Dice Marcela. Dice más abajo, o sea, de que intenta solucionarlo haciendo lo mismo que le hicieron. Efectivamente, eso ya sería como repetir un patrón. No, eso es código de Hammurabi, no, para mí no, Sí, obvio que no. no es la Saludos, solución. Horacio, ¿cómo estás, hermano? Saludos, Horacio. En la práctica hay gente que puede hacerlo de forma autónoma y otra gente que en realidad, pucha, necesita ayuda profesional. Estamos ¿En claros. serio? Sí, pues sí estamos viendo que todos tenemos carácter, unos más de... Yo fui forjando mi Ojo. carácter con la edad, pues yo tengo 58 años. No, sí De Pero sé. yo igual era repente, súper o de repente también tímida. pasa mucho por el Claro, estado de ánimo que tenga la persona en cómo va a sí, reaccionar ante ciertas sí. situaciones. Por A mí ejemplo, me, con el a mí tiempo me yo me he cuesta. vuelto así como que si no No, tengo nada que ver en cosas, no me afecta, pues, ¿cachai? Entonces, y trato de A no mí me, Sí. amargarme con la situación y me retiro, ¿cachai? a mí Si no me es cuesta que creer en algo que los sea psicólogos, directamente, no en me los afecta. a mí me cuesta creer en los psicólogos y en los psiquiatras. Pero hoy en día que tengo a mis sobrinas estudiando psicopedagogía, psiquiatría, es como que ya me instruyen un ratito, pero igual me cuesta creer, me cuesta. no, a mí igual, a mí Oiga, igual. El Pedro quería dar una opinión, Mire, yo no es Pedrito. que no es que uno no crea, yo creo que uno, yo digo, no, yo no necesito un psicólogo, o sea, no me interesa ir a un psicólogo, no sé. Que ir a contarle mis problemas, no sé, porque a eso uno va a un psicólogo y él te guía, pues te da pasos que tú puedes seguir, Es La que, pura pero a algunos les pastillas, la sirve pura y a otros no, pues pastillas. yo pienso que es a mí que a no me mí, serviría ir a un psicólogo. es que por eso te digo, a No mí es en que lo no crea o personal, crea. de los 12 años que yo trabajo y trabajaba en la calle y botar en la calle y todo eso, y me cuesta creer que un psicólogo me vaya a ayudar a todas esas cosas que uno pasó, pues, ¿cachai? El Pedrito quería opinar. Pedro, ¿qué quería decir tú, amigo? Pucha, no quería agregar algo a lo que es el tema esto que me estoy hablando del espejo, que es referente a las decisiones, como dijo Herbert Alexander Simon en la teoría de las decisiones. Voy a citar textual: las decisiones son parte integral y crítica de una organización personal del individuo. Esto de acá hablamos de que por mucho de que uno intente discrepar las decisiones de una persona o intentar cambiarlas, no lo va a poder hacer, porque si la persona tomó esa decisión es porque la persona ya tomó todos los pros y en contra de tomar esa decisión. Y agregando esto, para aclarar, es para decir que por eso no nos tiene que, en palabras simples, importar la decisión de la otra persona si no nos afecta a nosotros de forma directa. Y era eso. Oye, ¿Puedo acotar algo ahí? una consultita, Jenny.
Tú tuviste botada, por lo que escuché yo, que tú tuviste botada a los 12 años, ¿no es cierto? ¿Cómo botada? No escuché. Perdón, que tuviste en la calle a los 12 años. No estuve botada. Pero sí mi Ya. papá me abandonó a mí y a mi familia y a mi mamita a los 12 años. Y yo Ya, ahí Ah, yo tuve también que entendí salir lo a que trabajar. entendió él. una consulta, ¿qué edad tenés tú? 44. 44, Como pero ¿cómo te sentís ahora? ¿Te sentís bien? ¿Te sentís igual? ¿Cómo te sentís? Bien. Tengo ¿Lo mi superaste? título, ¿Lo salí superaste, po? adelante, tengo mis 2 hijas. Ahora, no, muy bien. Sí, fui votada por mi papá a los 12 años, pero muy bien hoy en día. Gracias a Dios y gracias a mí por haber estudiado y todo eso. No me Obvio, metí en las drogas, no me metí en nada de eso. obvio porque tú quisiste así, porque quisiste así, a lo mejor viste algo más allá, viste algo fuerte en tu vida y quisiste cambiar, pues. Cada día, mira, dame una bolsita, voy a ver el comentario y de ahí te pongo en contexto cada día para que des tu opinión. Dice más abajo, yo creo que depende del temperamento de cada persona, cómo trabajan las carencias y sale adelante, dice la Natalia. Ah, pues Totalmente de acuerdo. De dice, acuerdo las con carencias ella. de la infancia obligan a buscar la validación en otros. Buen punto ese. Sí. Buscar ayuda es súper importante, dice Chili. Dice terapia de fragmentación, es una buena terapia. Dice más abajo, creo que quiere entrar al tema del Daddy Days y Suis. Mira, hola. Bueno, hermanazo, estamos hablando sobre el contexto de la ley del espejo. La ley del espejo se dice de por qué lamentablemente caemos en el error de que las acciones que tenga otra persona o que hable mal de ti o que genere algún contexto negativo, ¿cachai? Te tiene que importar a molestar o sacarte dentro de tu grado emocional. Creo que nos falta mucho en un aspecto de lo que es la responsabilidad afectiva o responsabilidad o inteligencia emocional, de que hay que entender que lo que hace el otro o cómo actúa el otro depende netamente de él y no tiene por qué afectarte a ti. Pero Exacto. lamentablemente, dentro de nuestros grados emocionales, ¿cachai? O como un tema muy importante dijeron, el estado emocional que uno permanece o prevalece, te afecta. Y de cierta manera te genera desilusión, enojo, molestia, hasta incluso cae en lo lamentable que es hablar con terceros de situaciones que no le interesa a nadie. O dar opiniones súper toscas o negativas. ¿Por qué Permiso, caemos voy en al eso? baño. Ahí nomás. Y ese es el contexto, ¿cachai? Hablamos de cómo uno puede mediar estas emociones, cómo puede uno trabajar o entender que yo soy el único dueño de trabajar mis emociones, de entender que lo que hace la otra persona es responsabilidad de ella y por ende no debería sentirme mal ni que me afecte. ¿Qué opinas puedes tener tú o cómo podrías complementarte un poquito, amigo?